Ahora sí que la lluvia me agarró, como no tienes una idea. Pero pues aquí andamos, pues no sufriendo, ¿verdad? Pero pues sí, con la mejor actitud y la mejor disposición, con los nervios de punta, porque pues tenemos ya, Alicia, hasta no es un adiós. Oye, sí, cierto. Oye, Gran Máscara, pues este fin de semana, 15, 16 y 17 de julio, señor Bikini, pues va a ser suya esta sala histórica, la Alicia, este multiforo, y pues ya todo parece que ya has de tener hasta ahí un cuartito, ahí ya tienes un cuartito en el Alicia, tal parece que ya ahí vives, porque yo no recuerdo bandas que hagan tan suyo este lugar como tú lo estás haciendo. Pues mira, el Multiforo Alicia en algún momento creo que fue la casa de muchos artistas y de muchas propuestas independientes. El problema o lo bonito era que es como su nombre lo dice, una, ¿cómo decirte? Laboratorio de culturas subterráneas donde muchos nos forjamos, muchos hicimos, aprendimos a trabajar y muchos artistas empezaron a crear pues sus nuevas propuestas, empezaron a hacer, sobre todo mi querido hermano, empezaron a hacer nuevas, nuevos movimientos o nuevas escenas dentro de la música underground en México. ¿De qué es nuestra casa? Pues tenemos casi veintitantos. Fíjate, mi primera tocada que me dieron chance de organizar fue en el Multiforo Alicia en el año de 1995, 96, cuando empezaba el foro. Entonces, pues si vas ahora que está toda la memorabilia pegada, yo casi lloro siempre que veo porque hay, pues ahora sí como 30 años de mi vida casi ahí. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Esta vez vamos a hacer, como el año pasado, 3 fechas en el foro. Y esto, como su nombre lo dice, es Alicia, no es un adiós. ¿Qué significa esto? Para nosotros es el foro Alicia, pues como por si no lo sabían, nace en 1995 y uno de sus fundadores, su principal fundador, nuestro querido amigo Ignacio Pineda, pues ha tomado la decisión de retirarse. Quiere que el foro se convierta en una cooperativa, porque esa es la incógnita, ¿no? Y realmente se va al foro porque todo el mundo dice que cada lustro, pues, y después cada año ya anunciaba que se va. Pero pues mira, al final su fundador, don Ignacio Pineda, ha llegado a la conclusión o a la idea de que pues esto ya llega a una como situación de insostenia, ¿me entiendes? Donde pues ya no, pues el foro es cada vez más difícil, se ha cansado un poco de lidiar con todos los problemas que conlleva tener este tipo de foros, pero también te diré que también lo entiendo, ¿no? También han pasado muchos años, ya son muchas, pues ya casi 5 lustros en esto. Entonces, pues también supongo que también tiene que vivir, ¿no? La idea es que después de esto se convierta en una cooperativa, pero no cualquiera quiere tomar la batuta de este gran proyecto que se ha ido construyendo a lo largo de 27 años, ¿no? Entonces también no es tan fácil. Y entonces, como su nombre lo dice, Alicia, esto no es un adiós, pues si no se va, pues no fue un adiós, ¿no? Y si se va, pues tampoco será un adiós, porque será un hasta siempre. Porque esperamos que afortunadamente se, pues el foro siga, pero pues si no, pues esperemos que pues la música encuentre otra vez su causa, encontrará pues la música foros para seguir expresándose, para seguir, ¿cómo explicarte? Seguir desplegando su actividad y pues las bandas encontrarán también pues nuevos escaparates porque la música así ha sido desde siempre, ¿no? Entonces creo yo que parte de la esencia del Multiforo pues era también darle esa, ¿cómo decirte? Pues esa oportunidad a los nuevos talentos y a los viejos talentos como yo que, pero pues bueno, en lo que se va o no se va, vamos a tratar, sí que sí se acabará una época, porque al final de cuentas en la época de nosotros que pertenecimos, o ese periodo de la música, pues muchos ya estamos más grandes, como se puede ver, uno ya tiene pues, ciertas responsabilidades, promotores, diseñadores, entonces mucha gente es muy difícil que se junte como lo vamos a hacer este próximo fin de semana, 15, 16 y 17 en la Alicia, donde se dará cita pues el talento de aquella época, ahora sí de la edad de antes, donde antes no me dolía el hígado después de 3 días de fiesta. Hay muchos guerreros que compraron sus boletos que me sorprendió, compraron sus boletos para los 3 días. Así es que pues estamos esperando que toda la pandillarama se prenda y nos acompañe como lo hacía en el pasado, ¿no? El viernes tocaremos nuestro clásico de 1999, Surf Extremo, de principio a fin, del track 1 al track 14, en ese orden. No habrá reggae ni surf, digo, no habrá reggae ni jazz,
post-punk, nada, solo surf extremo de la buena y de la buena y vieja época, de la vieja escuela. El sábado 16 haremos un recorrido por toda nuestra carrera, un despliegue de toda nuestra historia en los últimos 24 años ya, no, 23 años todavía, y vamos a hacer el próximo domingo lo que nosotros llamamos Miradas hacia el Futuro, donde presentaremos lo que serán los nuevos sencillos, el nuevo material. Entonces va a ser nuevas versiones de nuestros viejos clásicos. Entonces, pues yo siento que va a ser una gran fiesta, porque pues con esto pues pretenderemos por un fin de semana ser los que éramos antes de la edad antes no me dolía nada. Ahora sí que esperamos, mi querido Luces, que todo se ponga como se debe de poner, es decir, que toda la gente pues recuerde esa época donde, como los memes decían, ¿no? Eso me recuerda un poco a una lectura de Julio Cortázar, el diario de Andrés Fava, que decía que antes, cuando eres feliz, simplemente lo eres, no te cuestionas si lo eres. Entonces, últimamente ves que está ese meme de éramos felices y no lo sabíamos. Pues bueno, antes éramos felices y no lo sabíamos, y trataremos de recordar esa época sin ningún remordimiento, ¿verdad? Perfecto, Vic. Oye, comentabas que desde el 95, 96 ya habías tenido tocadas ahí en el Alicia. ¿Ya como señor Bikini o todavía no existía este grupo? Bueno, mira, el señor Bikini nace realmente como por el 96, 97, pero nosotros, es una buena pregunta, nosotros consideramos que nuestra fecha real de inicio es en 1999 en la salida del disco Surf Extremo. Y te voy a explicar por qué. Fíjate, es un fenómeno muy interesante, porque nosotros consideramos que esa es la época de profesionalización del grupo, porque antes tú no podrías tocar en ciertos lugares si no tenías un disco publicado, pero pues no era que yo sacara mi disco y lo maquilo, ¿no? Tenía que ser un disco que alguna compañía, aunque sea independiente, lo editara, porque eso significaba que pues era como un sello de calidad, ¿no? Como que alguien ya invirtió su lana y ya te creyó, ¿no? Entonces, como sucedió este tipo no podíamos, por ejemplo, lugares así era el Bulbo, estaba el Ficción, donde si no tenías disco no podías tocar, en ese entonces también estaba el Bulldog, entonces tenías que tener este disco para que te permitieran el acceso a sus foros. Entonces nosotros contamos desde 1999 la creación del grupo o el inicio del grupo, porque existe este proceso de profesionalización donde se abren ciertos espacios que no estaban vetados o que estaban vetados para los grupos que de cierta manera en ese momento eran considerados amateurs, ¿no? Ahora ya con el cambio de la industria, pues cualquiera, aunque no tenga disco, puede presentarse en cualquier lado, ¿no? Pero antes había como que ese filtro, ¿no? Uno de tantos filtros que había, ¿no? Que al final, poco a poco, ha ido cambiando la industria y ha ido cambiando, pues, el negocio de la música. Pero, pues, afortunadamente, por eso es 1999, pero ya teníamos nosotros desde algunos años antes, pues, por los inicios, ¿no? O, ¿cómo decirte? Pues esa lucha por tratar de editar un primer material que no era tan fácil hacerlo en ese entonces, ¿no? Ahora, pues, la tristeza o lo interesante, si quieres verlo, es que ahora los medios se democratizan, ahora es más fácil grabar, ahora es más fácil hacer tu disco, pero ahora luchas contra la indiferencia de la gente, ¿no? Antes, por ejemplo, había un público para los grupos emergentes, porque, por ejemplo, había unos lugares, conciertos de grupos emergentes que generalmente eran los miércoles o jueves, y había un público que iba a ver a esos grupos emergentes, ¿no? Pero, pues mira, para que te des idea de qué tipo de grupos emergentes había, una vez nosotros tocamos con un incipiente grupo de España, que también era emergente en ese momento, que era Héroes del Silencio. Entonces, imagínate qué grupos veías los jueves, ¿no? Héroes del Silencio, y eso en el documental lo puedes, ¿cómo se dice?, comparar o checar ese dato, porque ellos decían que con que ya eran un gran éxito en España y en algunos países de Europa, vinieron a México a picar piedra, y es precisamente en esos años donde pues este tipo de agrupaciones, y en este caso concreto, los Héroes del Silencio, vienen a nuestro país a tocar con esos grupos emergentes, ¿me entiendes? Entonces, ve qué interés había, ¿no? Claro. Entonces, antes se premiaba un poco el esfuerzo, ¿no? Decir, mira, esos chavos hicieron su banda, porque antes solo existían instrumentos caros y súper caros, ¿no? No había que el baratito, que el chino, que nada, no, caro y súper caro. Entonces ahí era un filtro, ¿no? Y luego para grabar se grababa en cinta
Entonces no es como aquí que puedo hacer mi canción a cachitos, ¿no? Porque ahí no, o sea, tú grababas, tú tenías que tocar, ¿no? Porque si tú la cinta solo podías regrabar tal vez una, dos, ya la tercera vez sonaba medio mal, cuarta vez que te equivocaras se echaba a perder todo y tenías que grabar todo y aparte la cinta era carísima. Entonces esto significa que eso significa que pues antes tenías que tener ese filtro, ¿no? Entonces antes se premiaba el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo a que alguien hiciera su banda. Entonces por eso había gente que iba a ver estos grupos para ver cómo era esta propuesta, se iban gestando, ¿no? Pero ahora pues tal vez todo eso es más fácil, pero ahora luchas contra la indiferencia de la gente, ¿no? Porque ahora como cualquiera lo hace, ya no te presta tan fácilmente tus oídos, ¿no? Entonces ahí tienes que pues hacer algo espectacular o algo para que la gente realmente tenga esa apertura de escucharte, de hacer el grupo, ¿no? Entonces, o de ir a ver al grupo, ¿no? Entonces, Claro. todas las épocas tienen su grado de dificultad, ¿no? Antes, pues sí se premiaba el esfuerzo y la gente te iba a ver aunque no te conocía, pero ahora, ve qué tipo de grupos emergentes, ¿no? O sea, en una de esas te salía Bumburi y decías, órale, este cuate, ya en esa época, déjame decirte que nosotros tocamos con ellos en esa época ya Héroes del Silencio ya se veían y sonaban como un grupo de estrellas, ¿no? Pero la mayoría de los grupos así lo hacía. También nosotros llegamos a tocar con incipientes grupos como Moenia, imagínate, un super grupazo, y llegaba a estar también en esos días. O sea, quiere decir que estos grupos sí tenían mucha calidad también, ¿no? Claro. Entonces también tenías que competir con la calidad de estos grandes artistas que también en algún momento, como todos, iniciaron. Y entonces en esa época y en ese contexto es cuando tiene mucho sentido el Foro Alicia, que te daba la oportunidad de, si no tuvieras editado un material, te daba la oportunidad de presentarse aquí. Mira, mi querido Miluz, te presento a mi mamá, mira. Buenas Mi mamá, tardes. a mí, te presento a mi querido Miluz, mira. Buenas Mi tardes, amigo, mira, señora. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Leticia, Leticia Tapia de Camacho. Mucho es mi gusto. señora madre, es que no crees que estoy en el Uber. Para empezar, aquí Oye, estoy en el Uber. no, a mí me preocupa de que te vayas a llevar a un cristiano, Vicky. ¿Quién toca el fin de semana? Nada, como crees, yo estoy, es que nos agarró la lluvia, mano. Pero bueno, te Ah, cuento, entonces fíjate que este tipo de grupos y este tipo de foros es lo importante que tenía nuestro querido Multiforo Alicia, que pues a todo el mundo le dio chance, ¿no? En algún claro. momento mucha gente habló de que había un lado malo también de esto, ¿no? Que había como que los vetos, que había como una... Pero en la vida real, y te soy muy honesto, mucho de eso fue como a veces la misma soberbia de nosotros mismos de decir, ay, es que no me vetaron, ¿no? Pero realmente yo siento que eso de los vetos no existía, ¿no? O sea, realmente hay ciertas personas que no se les daba la oportunidad, incluyendo también te voy a decir uno de ellos, porque también pues hacíamos muchas cabronadas, ¿no? Pues éramos chavos y pues hacíamos muchas faltas de respeto, o sea, con el tiempo y con la edad Claro. me he dado cuenta que pues sí, muchas veces la grosería la hacíamos nosotros. Oye, Vic, como lo dices, antes de ese discazo surf extremo de 1999, ustedes ya tenían, ya habían picado piedra, ya habían trabajado lo que a la postre fue pues este gran disco donde pues salen algunos de sus hits más escuchados hasta la fecha, como Saca la Chela, Fuera Ropa. Cuéntame un poco cómo fue pues todo este proceso, cómo nacieron estas canciones que hasta hoy en día siguen siendo hitazos del surf mexicano, de la música alternativa mexicana. Mira, estas canciones las compuso mi hermano, pero te seré muy honesto, tenían esta idea que es muy básica y a la fecha yo creo que es porque por eso se han mantenido todo este tiempo. Mira, la idea es esta, a todo el mundo, todas las canciones que le vienen de la realidad son canciones que a la gente o alguien se identificará con ellas, es decir, si yo hago algo que me haya pasado, que yo haya vivido y alguien en algún momento se identificará con esto. Entonces, Fuera Ropa y Saca la Chela, pues habla un poco de la condición en la que todos vivimos, es decir, todo el mundo que vive atareado en la jornada laboral tiene esa idea de
pues el viernes, el fin de semana, tomarse una chela y pasarlo bien, ¿no? Entonces, Fuera Ropa, Saca la Chela es eso, ¿no? O sea, es una canción que habla de ese goce social, de ese goce popular, y trata de sacar la chela y pasarla bien, no hay mayor magia ni sentido en esto, ¿no? Tal vez, como alguien nos dijo, tal vez podríamos con el tiempo tener mayores logros artísticos, pero pues Saca la Chela y Fuera Ropa serán aún que nos aguantará y que nos perseguirá o nos acompañará, yo diría, durante mucho tiempo por esta situación, ¿no? ¿Quién no quiere pasarlo bien cuando eres una nenorra o un enorro según las preferencias? ¿No? O sea, y de eso habla Fuera Ropa y Saca la Chela, por eso yo creo que como pues en una época nosotros también fuimos así y muchos siguen siendo así, este, pues se siguen identificando con eso, ¿no? O sea, realmente, ¿quién no quiere ir a pasarla bien y tomarse una cerveza, mi hermano? O sea, creo Claro. que eso, esa cosa tan básica y primigenia, creo que es lo que ha hecho que ese tipo de temas se mantengan en el gusto también de las nuevas generaciones. Me sorprende ver que la mayoría de la gente que nos escucha ahora son gente que tendrá entre 18 y 26 años, ¿me entiendes? O sea, no es la gente de mi generación, yo ya no le hablo a esa gente porque también ha crecido y tiene otro tipo de necesidades y preferencias, ¿me entiendes? Pero siempre existe ese espíritu de fiesta que creo que no morirá. Claro. Es eso. Oye, pero ya después con el tiempo sacan cosas también como de John Hegel, este libro que tiene que ver con, este disco que tiene que ver obviamente con el filósofo Hegel. Es decir, también se permiten hablar de cosas pues más serias, ¿no? Pero es que, mira, al final de John Hegel es un disco importante para nosotros porque marca que en 20 años tenemos cosas diferentes que decir, y al final tenemos también una música distinta que hacer, ¿me entiendes? Ha sido un despliegue de un proceso creativo que ha ido evolucionando con los años, entonces al final el grupo no podría seguir haciendo la misma música de la misma manera de cuando éramos chavos, ¿me entiendes? Entonces debe de haber una evolución y por eso desde John Hegel fue importante porque fue un disco que cambia toda la música que estamos haciendo. Nuestros nuevos sencillos que han tenido, por ejemplo, muy buena aceptación. El nuevo sencillo, Mejores Tiempos Están por Venir, es lo que nosotros denominamos o lo que queríamos o intentábamos hacer, era ese voz reggae. Entonces, al final, tenemos ya, vamos a presentar temas de jazz, tenemos temas de otras cosas que al final pues la misma experimentación y tal vez el mismo amor a la música nos ha llevado a recorrer otro tipo de caminos porque al final creemos que no puedes hacer exactamente lo mismo de siempre, ¿me entiendes? O sea, que nosotros tengamos una teoría que llamamos la teoría del mismo disco, es que la mayoría de nuestros colegas que pues se encuentran alguna fórmula, la repiten y la repiten y la repiten y la repiten, y tal vez a algunos les funcione, a otros no les funciona, pero nosotros hemos llegado a la conclusión que para nosotros no funciona, porque al ser incluso también instrumental se volvería cada vez más tedioso y más pesado, ¿me entiendes? Yo creo que 20 años del surf estuvieron muy bien y ahora, después de estos 20 años, nos hemos dado el permiso de experimentar con más cosas, ¿no? Sin dejar ni negar nuestros orígenes, ¿no? O sea, realmente tampoco soy como algunos colegas que reniegan de este tipo de música. No, nosotros seguimos haciéndolo también, pero combinadas con las nuevas experiencias que tenemos, ¿me entiendes? Claro. De las últimas canciones, si no es que la última canción que tienen en plataformas, es la de Better Times Are Coming. ¿Creen esto? ¿Creen que tiempos mejores están por venir? Pues mira, esta canción creo que ha sido muy buena porque, como te digo, cualquier canción que venga de algo real, o de bien de la realidad, es buena, ¿no? Yo siento que la música que se debe de hacer es música que tiene que ver con lo que estás pensando y con lo que estás sintiendo en algún momento de tu vida. Y creo que nosotros estábamos pensando que nos gustaba, que después de toda esta crisis, la pandemia nos llevó muchas cosas. O sea, vimos a los poderosos derrumbarse, ¿no? Vimos también el hambre, la miseria, la muerte, pero al final creo que poco a poco se empieza a atisbar aún la crisis económica, aún que la crisis sanitaria no ha terminado, se empieza a atisbar una luz en la oscuridad. Y entonces creemos que mejores tiempos están por venir y esta manera optimista de pensar, creo que la compartimos muchos porque muchos deseamos que o tenemos el deseo de que buenos tiempos, mejores tiempos, por lo menos los que estamos viviendo, vuelvan, ¿no? Se han regularizado un poco muchos de los sectores productivos de la sociedad, pero pues falta todavía que se normalicen otros más. Pero mejores tiempos están por venir y eso creo que es lo que le ha ayudado a este tema que ha sido tal vez de los más exitosos que hemos hecho en los últimos 23 años, ¿no? O sea, mucha gente en muchos países nos ha felicitado
de lo bien que les pareció este tema, ¿me entiendes? Entonces, creo que pues por lo menos en el mundo hispano y parte del mundo anglófono le ha gustado mucho esta idea y ha convergido con nosotros en esta forma de pensar. Por lo tanto, creo que ha tenido pues mucha aceptación este tema y creo que ha sido de los temas más aceptados de la última producción del grupo, Claro. ¿me entiendes? Oye, Vic Máscara, junto con tu hermano Máscara del Mar, forman también paralelamente este proyecto de Out of Control Army, un proyecto que, por lo que noto, les ha permitido también llegar a internacionalizarse como músicos. ¿Cómo ha sido esta experiencia con esta banda? Mira, ha sido interesante el proceso. Out of Control Army, yo lo veo como una gran pandilla de amigos, donde al final pues hemos recorrido muchos países, hemos ido a infinidad de conciertos, pero lo importante de Out of Control Army creo que ha sido una, ¿cómo decirte? Pues como una hermandad que se ha construido en todos estos años, ¿me entiendes? Entonces creo que se ha alejado un poco de la idea original del grupo, pero se ha consolidado una gran amistad, creo yo, ¿no? Entonces, al final, ahora el grupo está sonando mucho mejor de lo que sonaba antes, un poco alejado de la idea del ska tradicional, bueno, de lo que pensábamos hacer ska. Ahora, más, y creo que nos hemos sentido todos muy cómodos y afortunadamente hemos tenido la oportunidad ir picando piedra por ahí y por allá. Entonces esperamos también que el mundial va a haber sido antes de la pandemia, ¿no? Porque en la pandemia pues iba bien, pero pues al final nos robó mucho también, ¿no? A todos nos robó muchas oportunidades, ¿no? Pues listo, Vic Máscara, pues nos vemos este 15, 16, 7 de julio, este fin de semana, fin de semana con señor Bikini. Seguramente va a haber cerveza del señor Bikini, seguramente va a haber mercancía, porque sé que tú con tu hermano el Máscara del Mar le pegan también un cañón al diseño gráfico. Miren, aquí en mis espaldas está este gatito Ese lo hizo mi abrazando, hermano. abrazando a Alicia. Entonces, Ese era el concepto de Alicia, así de dramático era el asunto, hermano. Pero mira, ya sabes que estás invitado, mándanos ¿cómo se llama? Tus invitados, y te ponemos en la lista, hermano, el día que quieras ir. O si eres de los guerreros que todavía aguantan los 3 días, pues estás invitado todo el fin de semana, ¿eh? Aunque no quieras creer, hay gente que compró el abono para los 3 días y hay muchos guerreros, ¿eh? Me sorprendió. Sí, yo a veces, la última vez que lo hicimos, el señor Bikini Weekend de 3 días, yo ya el tercero estaba ya casi pidiendo perdón, pero ahora toda la banda sigue dándole. Entonces yo creo que si eres de esos guerreros, estás invitado. Si no, pues el día que tú quieras, estás invitado también, con todo nuestro cariño. Y te llevo tus nuevas chelas y pues nos juntamos para pues darle como se debe. ¿Cómo ves? pues listo, Big Máscara, Gran Máscara, preventa fase 1, 150 pesos por día, o el abono para los que, como dice el Big, aguantan, son aguantadores, 400 pesos 400 todo el fin de semana. para guerreros de verdad. Pues ahí nos vemos. Bueno, Saludos. gracias. Nos vemos. Estás invitado, ¿eh? Gracias, hermano. Vete. Chao. Hey!